ser una nación mejor que otra, sino que fue por su misericordia y por su deseo. Deuteronomio capítulo 7, en sus versículos iniciales, llega y dice que nosotros también tenemos esa descripción. Y dice que nosotros hemos sido llamados de tinieblas a la luz. La pregunta es, ¿quién llamó? Bueno, el llamamiento lo hace Dios. Hemos recibido un llamamiento de Dios. Entonces, pasajes como estos ponen el énfasis no en que nosotros nos hemos elegido a nosotros mismos, sino que Dios nos eligió. Y llega y dice, nos llamó de tinieblas, de nuestra condición pasada, sometidos al pecado, y dice que nos ha traído a su luz admirable. Ok, lo ha hecho con un propósito. Bueno, el propósito de Dios es para que nosotros anunciemos las virtudes del Señor, anunciemos su nombre. Cuando yo veo esto, entonces me doy cuenta que el énfasis está puesto no en el hombre, sino que el énfasis está puesto en Dios. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses. Versículo 12. Exacto. Dice así, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Qué interesante, las palabras de Pablo a los hermanos de Tesalónica eran las palabras de un padre a sus hijos, dice el verso 11. Es como las palabras de un padre que da a sus hijos, exhortándolos, consolándolos a cada uno de ellos. Y os encargábamos, o sea, hablando del momento en que Pablo estuvo en medio de la comunidad de Tesalónica, llega y dice, os encargábamos que anduvieseis como digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. El que usted y yo podamos ser parte del reino de Dios, podamos formar parte de ese reino, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice Colosenses, capítulo 1, verso 13. Entonces, llega y dice que esa acción de llamamiento la realiza Dios, la realiza el Señor. Hay otro pasaje que está en, ¿cuál dijimos? Romanos 1.7, hermano Alberto. Sí, Romanos 1.7, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El llamamiento de Dios para todos aquellos que estamos en Cristo es para que usted y yo seamos santos, para que usted y yo vivamos apartados para Dios, para que usted y yo vivamos consagrados a Él. Entonces, cuando leemos esto, nos podemos percatar que Dios no solo nos llamó, aún nos sigue llamando para que vivamos una vida separada para Él. El llamamiento de Dios está ligado con ese momento en el cual Dios nos convocó, Dios nos llamó, Dios llegó y habló de una forma efectiva a tu vida y a mi vida para que nosotros respondiésemos a Él. Entonces, al final de cuentas, Dios lo hizo, pero Dios sigue llamándonos. Dios sigue convocando a los suyos. Por eso usted va a encontrar ese lenguaje de llamamiento de Dios muchas veces en la Biblia en el lenguaje pasado, como un acto que Dios ya realizó, pero también lo va a encontrar en el lenguaje presente, en función del llamado de Dios al tipo de vida que Él desea que usted y yo vivamos en el presente para Él. Primera de Corintios 1.9, también queremos leer en esta noche. Primera de Corintios 1.9, dice la palabra del Señor también, Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo nuestro Señor. Dice que Dios nos hizo un llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Cuando y leemos algunas de estas citas, y podríamos leer una cantidad innumerable de citas más, donde se menciona ese tipo de lenguaje.
el énfasis, cuando hablamos del llamamiento del Evangelio, el llamamiento de Dios, está puesto no en nosotros, está puesto en Dios. El énfasis está puesto en el Señor. Entonces, cuando yo logro entender eso, yo tengo que llegar a la conclusión de que no soy yo el que me llamo a mí mismo, o que me autodenomino o autoasigno el título de hijo de Dios o de siervo de Dios. Es un asunto que hace Dios. Dios es el que llama. Cuando yo miro ese énfasis en la Biblia, entonces tengo que entender que no soy yo, sino que este énfasis bíblico está enfocado en Él. Pastor. Sí, hermano. Una pregunta acá con respecto al término o la palabra llamar. He escuchado a muchas personas en ámbitos cristianos hablar que, por ejemplo, no se van a dedicar a una tarea específica en el servicio del Señor porque dicen, bueno, el Señor no me llamó a eso, o no siento el llamado de Dios, o no tengo ese llamado. O sea, la pregunta es, nosotros podemos aplicar esa palabra llamado a asuntos tan específicos como al hecho de ser misionero, al hecho de ser pastor o tener algún tipo de actividad ministerial, o solamente, y lo pregunto porque yo lo veo así, o solamente el término de llamamiento o llamado está enfocado a la salvación que Dios da a aquel que cree, pues, o aquel que es objeto de su amor y del esfuerzo de que llegue a él la palabra de Dios. Ok, debemos de recordar algo. Nuestras traducciones de la Biblia, nosotros vamos a encontrar el término llamado, llamar, llamamiento. Cuando nosotros revisamos un poco esas expresiones en nuestras traducciones, las leemos en nuestras Biblias y probablemente para nosotros estamos hablando de un término que normalmente lo leíamos como una convocatoria a algo. Pero la Biblia puede usar una cantidad de expresiones y de términos asociados con ese concepto, que en castellano puede ser una palabra, la que tenemos para eso, pero en los idiomas, en otros idiomas como el hebreo y el griego, vamos a encontrar una diversidad de términos que podrían estar ligados a esto, y que en algunos casos puede ser un llamado de Dios a un evento, a una tarea o a una actividad o a algo específico. Dios hizo en el Antiguo Testamento llamamientos a muchos profetas para ir a hacer algo. Él llamó a Jeremías y lo convocó para hacer algo, anunciar al pueblo de Israel en la condición y las circunstancias y el juicio venidero de Dios. Dios llamó y convocó a muchos hombres en el Antiguo Testamento en ese sentido. Pero ahí estamos hablando de llamó para anunciar un juicio, para anunciar algo en particular o para cumplir con una tarea específica. Cuando nosotros usamos este término llamar, en el contexto de lo que estamos estudiando, estamos hablando de que está ligado a aquellos versículos donde se usa la expresión llamar o llamamiento, ligado al tema del plan redentor de Dios. Porque si fuese por hablar de llamamiento a cumplir con una tarea específica o una tarea en particular, pues nos vamos a dar cuenta que encontramos en la Escritura cantidad de ocasiones a Dios haciendo un llamamiento y convocando a algunos para algunas tareas. En este caso, estamos enfatizando la palabra llamamiento en función de lo que Dios está haciendo, convocando para el tema de la salvación, de conocer, de convocar con el Evangelio, el llamamiento del Evangelio, y el mensaje del Evangelio es uno específico. Muchas veces nosotros digamos la palabra llamamiento, es que Dios
me hizo un llamamiento a tal cosa dentro de la iglesia. Bueno, normalmente asociamos eso en función del tema de lo que habla Corintios, de los dones espirituales, de que Dios tiene distintas operaciones, distintas manifestaciones, que Él reparte dones a cada uno como Él quiere, y que esos dones pues Dios los otorga con un propósito y con un deseo particular de que usted lo use para edificación del cuerpo de Cristo. En función de eso decimos, esa persona está siendo llamada a tal cosa, está llamada en función de temas como estos. Yo sí creo, bueno, esto que menciona César es un tema que yo creo que en nuestros medios de iglesia se ha creado una forma de pensar un poco peligrosa y creo que hasta antibíblica. El tema, por ejemplo, de que Dios me llamó a mí a orar. Yo escuché una vez a alguien, una persona que decía, es que Dios me hizo un llamado a mí a interceder por otros. Y esa persona, cuando usted hablaba con ella acerca de ese tema, esa persona llegaba y decía, pero Dios no me llamó a mí de andar ahí de casa en casa predicando. Pero decía que su llamado era orar. Yo conozco algunas personas que dicen que ministran o usan sus dones y capacidades para cantar en la iglesia. Y muchas veces dicen, no, es que Dios me llamó a ser un ministro, un salmista. Me llamó o me convocó a utilizar estos dones así, me hizo un llamado. Y en función de eso, dicen, no, si hay una actividad de ir a compartir el evangelio con otros, eso no es para mí, yo no estoy llamado a eso. Si somos convocados a orar y a interceder, no, es que yo no estoy llamado a eso. Yo creo que eso es un tremendo error, porque el tema de la oración es un tema ligado a todos los creyentes en la Biblia. El tema de compartir el evangelio con otros es un tema de todos los creyentes. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos es que dentro de nuestras estructuras hemos formado hasta comités de evangelismo y discipulado. Y pensamos entonces que esas personas que están allí son las que están llamadas a hacer eso. Y las otras personas dicen, no, yo no tengo un llamado para eso. Entonces yo no discipulo a nadie, yo no comparto mi fe con otros. Yo creo que estamos usando un poco mal allí el término llamado. Porque hay algunas cosas que Dios nos hace una convocatoria a todos. Es como este pasaje que leímos de Corintios que dice que somos llamados a ser santos. Eso es una convocatoria a todos. Es una convocatoria a vivir una vida apartada para Dios. Este no es un asunto de que yo voy a ver si soy santo. Bueno, yo hasta ahora no he escuchado a alguien que llegue y diga, bueno, Dios no me... ese no es mi llamado a ser santo. Yo creo que el llamado a ser santos es un llamado para todos aquellos que son hijos de Dios. El tema es, el término se usa inadecuadamente, sí, en algún momento sí se usa de forma equivocada. Sí se usa, pero debemos de saber que el término llamar o llamamiento también se aplica a una convocatoria de Dios a personas para llevar a cabo algunas tareas o actividades, y a la luz de la Biblia encontramos eso. El hermano Carlos Chávez nos pregunta y pone allí por escrito, pastor, y cuando alguien cree que es llamado a ser pastor pero no posee esa capacidad, otros a ser cantantes pero no poseen la voz indicada, habrá que tener una vocación, de acuerdo que como dice el llamado es una palabra con un amplio significado y debemos de ser maduros. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Debe la persona que es llamada tener ciertas capacidades para eso? ¿Deben ser los que sirven en ciertas áreas de la vida de la iglesia tener ciertas habilidades o capacidades? Mire, yo tengo algo claro. Yo creo que cuando Dios hace un llamado a alguien, nos convoca a algo, Él nos da los recursos, Él trabaja en tu vida, pero hay cosas que no son opcionales
de que yo voy a ver si soy llamado a eso. No, es que hay cosas que todos somos llamados. Hay otros temas de habilidades y de dones espirituales que allí sí debemos de tener claro que Dios otorga ciertos dones y capacidades y habilidades espirituales que no otorga a todos. Y al final de cuentas, yo creo que lo idóneo, lo correcto sería que una persona que se desenvuelve en algunas áreas del ministerio cristiano, pues tenga habilidades que el Señor está dando o está desarrollando en su vida. Yo creo que eso sería lo ideal. Obviamente estamos hablando de un llamamiento ligado al servicio, un llamamiento ligado a tareas, pero nosotros no podemos dejar el tema del llamamiento solo en eso. En este tema del llamamiento del Evangelio, estamos hablando del llamamiento del Evangelio en el sentido de lo que Dios hace para salvación. El llamamiento del Evangelio, el mensaje proclamado del Evangelio que escuchamos, y que Dios es el que convoca y Dios habla. Ese es el tema que nos atañe en esta sección. Obviamente podemos usar inadecuadamente el concepto de llamamiento y debemos de tener un poco de cuidado. Comentarios. Quiero abrir un espacio para algún comentario. Pastor, precisamente hice la pregunta y también utilizo parte de lo que pregunta Carlos Alberto, porque las personas tienen ese concepto y cuando la Biblia obviamente habla de esto del llamamiento del Evangelio, a ser parte de su pueblo, a ser parte de su reino, a ser parte de la asamblea que le está juntando, lo aplican precisamente a las tareas diversas que hay en una congregación y demás. Yo personalmente pienso, hermano, que si Dios me llama a mí a ser su hijo y acepto ese llamado, creo en ese llamado, yo tengo obligaciones intrínsecas propias de ese llamado, como por ejemplo ser mensajero de su palabra, ser maestro de ella. Que otros tengan mayor capacidad que yo o mayor aptitud que yo, eso es otra cosa. Pero yo estoy obligado por el llamamiento que Dios me hizo a ser parte de su pueblo, a hacer ese tipo de tareas, independientemente de las capacidades innatas o adquiridas que yo pueda tener para eso. Y muchas veces se malentiende eso y se piensa, bueno, yo no evangelizo porque Dios no me llamó a eso, pero precisamente la Biblia me dice que Él nos llamó para ser salvos, pero también para servirles. Entonces parte del servicio del Señor es compartir el Evangelio y hacer otras muchas cosas más. Ok, gracias César. ¿Algún otro comentario a la luz de este tema? Sí, hermano, yo tengo una duda. Tengo una duda, yo sé, en el tema de la elección. Ahorita que el hermano César decía que si Dios me llama, pues yo voy a acudir al llamado. Entonces me nace una consulta. El solo llamado de Dios, el hecho que Dios nos llame, ¿deja por fuera el libre albedrío o de qué forma se complementa el libre albedrío a ese llamado porque hemos sido elegidos? Eso en este momento es una duda para mí. Bueno, el detalle es, en la sesión anterior hablábamos del hecho de la elección de Dios no hace que debamos de suprimir el tema de la voluntad libre del hombre. Ajá. O sea, no es que... Y ese es el problema de algunos planteamientos un poco extremos que hay en cuanto a este tema. Enfatizamos el tema de la elección de Dios y prácticamente suprimimos o rechazamos en forma absoluta la voluntad libre o la acción del hombre de responder al llamado de Dios. El tema es que la Biblia habla del llamado de Dios y de convocar con el Evangelio a los hombres, y que los hombres con esa voluntad responden a ese llamado de Dios. Y hablábamos sobre el tema del creer y no creer, hablamos sobre el tema en la sesión anterior de la importancia de este concepto,
y que debemos de entender que no es pensar en la elección suprimiendo el tema de la respuesta del hombre. La respuesta del hombre a ese llamamiento del Evangelio. Porque la Biblia no niega ese concepto. Claro, algunos usan la expresión libre albedrío. El tema del libre albedrío es un tema pues que otros llaman, el autor en el material, él lo llama voluntad libre. Correcto. Y cuando hablamos de la voluntad libre estamos hablando de algo otorgado por Dios. Lo que sí es importante, y creo que es algo que compartimos a lo largo de las últimas sesiones, fue que por encima de esa voluntad libre está la voluntad soberana de Dios. Porque aun cuando los hombres deciden creer o no creer, seguirle o no seguirle, por encima del ejercicio de esa voluntad libre está la voluntad de Dios. Dios, y eso es claro en la Biblia, Dios siempre va a cumplir con sus propósitos. Sí. Y el lenguaje de la Biblia es ese. Aun cuando, claro, el detalle es cómo nosotros dentro de nuestro entendimiento tratamos de armonizar esos dos conceptos. Claro. Y tratamos de unirlos y que encajen. El detalle no es si a mí me parece que encajan o no encajan. El detalle es que ambos temas los trata la Biblia. Ambos temas están presentes allí en la palabra. Yo no puedo dejar de hablar de elección y dejar de hablar del hombre decidiendo creer o no creer. Yo no podría. Hay pasajes de la Escritura que ponen en relación a eso. Pero sí, buenas noches, hermano. Necesitamos tener ambos temas, considerarlos como parte importante de la presentación en la palabra del Señor, porque ambos nos encontramos allí. Sí. Entonces, unido a esto, este tema del llamamiento del Evangelio, que se presenta en la sesión 19, nos presenta una realidad. Todos nosotros, en algún momento, en algún instante, recibimos un llamamiento. Todos los hombres reciben un llamamiento, en el sentido de que Dios de diversas formas habla a ellos, Dios de diversas formas se manifiesta a ellos queriendo hablar, Dios de diversas formas quiere hablar al hombre, y a eso es lo que el autor llama llamamiento general. Todos los hombres reciben de una forma u otra un llamamiento de parte del Señor, de diversas formas, de diversas maneras. Estoy pensando en un pasaje de la Escritura que viene a mi mente en este instante. Bueno, estoy tratando de buscarlo para poder leerlo. Dios nos convoca a los hombres de diversas formas. ¿Tiene que haber una respuesta? Sí. Sí debe de haber una respuesta a esa invitación. Y la respuesta que dice la Biblia que debe de haber es una respuesta de arrepentimiento y fe. Porque eso es otro tema que la Biblia no niega. La Biblia habla del arrepentimiento y de la fe como algo que necesita darse. Y cuando hablamos del arrepentimiento y de la fe, estamos hablando de una respuesta del hombre a esa convocatoria y a ese llamado de Dios. Por eso usted y yo predicamos el mensaje del Evangelio. Por eso usted y yo seguimos dando testimonio y anunciando el Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. Dios quiere que sea así. Necesita haber una respuesta. Entonces hay un llamamiento general. ¿De qué manera Dios llama a todos los hombres? ¿Cuáles son las maneras en que Dios usa para hablar, para manifestarse a los hombres? Pensemos en algunos casos en la Biblia a través de los cuales Dios hizo un llamamiento o se manifestó a los hombres de diversas maneras. ¿Se acuerdan ustedes de alguno? La zarza ardiendo, Moisés. Ok,
Dios se revela. Ahí Dios se reveló a Moisés y le mostró, le hizo un llamamiento específico, le hizo un llamamiento particular a algo concreto. Bueno, ser un instrumento suyo para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Cuál otro encontramos en la Biblia? Primera de Corintios 1. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. Bueno, sigue el llamado que Dios le hizo a Pablo. Ok, sí, ese es el llamado que Dios hizo a Pablo, pero digamos que ese fue un llamamiento directo que Dios le hizo a Pablo y él respondió a ese llamamiento. Pero Dios se le reveló a Pablo y en el libro de Hechos lo encontramos en 3 ocasiones donde se describe cómo Dios se le manifiesta a este hombre, habla a su vida, le confronta de una forma particular con sus circunstancias, y cuando vemos eso, ahí Dios estaba haciéndole un llamamiento y Pablo respondió a ese llamamiento. ¿Qué otro pasaje en la Biblia encontramos? Pensando en en el caso del profeta Jeremías, le dice en Jeremías capítulo 1 y versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ese es un llamado, una escogencia. Hermano, sería incorrecto y aún hasta profano pensar de que el llamado de Dios, la elección de Dios, es como un regalo de la gracia gracia es un regalo, un regalo de Dios, de pura gracia, pero que el hombre tiene la libertad de rechazar o de aceptar ese llamado. Pensar de esta forma sería algo profano, incorrecto, porque de otra manera solamente consideramos de que Dios nos llamó, nos eligió, nos predestinó. Entonces el ejercicio de la voluntad del hombre como que quedaría cancelado, anulado. Entonces mi inquietud sería... no se oye. Sería incorrecto pensar de que el llamado, sí me oye. Sí, hermano. Sí, ahora sí. El llamado, la elección de Dios, es la mano extendida de Dios dándonos un regalo. Y que el ser humano está en la facultad de aceptar o rechazar. Sería incorrecto este punto de vista. Bueno, el detalle con todo esto es que cuando abordamos esta temática, muchos a la hora de hablar del tema dicen, bueno, esto es algo que Dios hace, que Dios determina y que simplemente, ¿cómo se llama? Dios decidió hacerlo de esa forma. Al final de cuentas, el hombre no juega ningún papel, el hombre aquí no es importante, el hombre no tiene ninguna relevancia. Hay gente que se acerca a este tema de esa forma. No es importante la respuesta del hombre, no es importante si cree o no cree, simplemente Dios elige. Bueno, para mí esa es una postura un poquito no bíblica. O sea, no un poquito, no es una perspectiva bíblica, porque la Biblia sí pone un énfasis en
en la importancia de la respuesta del hombre y aún de la proclamación del Evangelio a los hombres. Si es un regalo de Dios, yo creo que todo lo que Dios nos otorga es un don suyo. Todo. Al final de cuentas, recuerde que hay un concepto en la Biblia que tiene que ver con gracia, con el término gracia, y que significa que usted y yo somos beneficiarios de las misericordias de Dios, aún sin merecerlo. Entonces, si yo no lo merecía, pero se me otorgó de parte de Dios, Él me eligió, y Dios me hizo un llamamiento por el Evangelio, yo respondí a Él. Para mí eso es un don que Dios me ha dado. O sea, desde el hecho de que Dios me haya elegido, ya eso es un don. El hecho de que Él tomara la iniciativa de hablar a mi vida de diversas formas, ya eso es un don de Dios. Es algo que Dios me da. El hermano Gabriel Azcárraga dice que Dios llamó a Jonás y que Jonás trató de no contestar al llamado de Dios, pero Dios lo confrontó y tuvo que Jonás acceder al final y Dios logró su objetivo. Bueno, cuando vemos el caso de Nínive, Jonás, al principio, Dios tenía un propósito y él decidió no ser parte de eso. Y Dios utilizó una serie de circunstancias para reorientar a Jonás y que Jonás pudiese decir, bueno, voy a ir. Pregunto yo, si Jonás no hubiese ido, Dios hubiese cumplido su propósito con Nínive. Yo no dudo que Dios si no hubiese sido con Jonás, yo no dudo que Dios hubiese utilizado otro instrumento humano para eso. Porque por encima de las decisiones del hombre está la voluntad perfecta de Dios. Dice el hermano Carlos, pastor, una pregunta: aun cuando Dios conoce todas nuestras vidas, nosotros podemos retrasar nuestras bendiciones por nuestra testarudez. Pero yo creo que más que retrasar las bendiciones, hermano Carlos, yo creo que nosotros muchas veces, cuando no estamos en sintonía con el propósito de Dios, cuando nosotros no estamos en sintonía con los planes del Señor y con lo que Él quiere hacer por nuestra negligencia, testarudez, yo no lo veo tanto en función de las bendiciones para mí, sino que yo lo veo en función de mi propio desarrollo, crecimiento espiritual, madurez, relación con Dios. O sea, cuando yo me desintonizo del propósito de Dios y de lo que Él quiere hacer conmigo y a través de mi vida, obviamente yo no voy a poder ser ese instrumento útil que Dios quiere que yo sea en sus manos. Entonces, hay algún tipo de implicación cuando yo, que soy un redimido, no me sintonizo con ese propósito de Dios. Obviamente que sí. Pero al final de cuentas, usted y yo debemos de entender que estamos hablando de nosotros que conocemos, que hemos respondido al mensaje del Evangelio. Dios nos hizo un llamado, pero Dios sigue haciendo un llamado a la gente. Dios sigue haciendo un llamado al corazón de las personas y retando sus vidas, confrontando sus corazones. Cuando yo veo la proclamación del Evangelio por Pablo y por Pedro en el libro de Hechos, veo a gente haciendo un llamado del Evangelio en medio de pueblos, en medio de lugares, en medio de plazas, convocando gente, presentando el mensaje del Evangelio. Y muchas de esas personas respondieron a ese llamado al Evangelio, muchos no, y muchos no. Entonces, la Biblia habla de elección, pero la Biblia habla también de la respuesta del hombre. Oye, pastor, sí. Tengo dos ejemplos, ¿cómo se llama? Para aportar, pues, en cuanto a la pregunta que usted hizo. Uno es cuando el Señor Jesús mismo eligió a sus apóstoles. Él, después de haber orado toda una noche, a cada uno de ellos le dijo: ven y sígueme. Y ellos de manera
en el acto respondieron afirmativamente. Pero hay otro ejemplo, y no sé si algunos de ustedes estarán de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero para mí un ejemplo de Dios llamando a una persona es el de Nicodemo cuando se reúne con Jesús. A pesar que la narración dice que fue Nicodemo el que llegó a Jesús de noche para que nadie lo viera, pienso que esa intención que tenía él en su corazón para acudir a Jesús y preguntarle las cosas que le preguntó fue precisamente porque Dios lo estaba llamando en su corazón, quién sabe qué tiempo atrás, que se concreta de esa manera, donde él llega a Jesús, se reúne con Jesús, Jesús le habla del nuevo nacimiento, etc. Y yo veo después en la Biblia que Nicodemo es uno de los seguidores del Señor. Ok. Bueno, un ejemplo de eso, claro, uno lee la historia de Nicodemo en Juan capítulo 3 y uno llega y dice, bueno, este hombre seguro por curiosidad llegó allí. Pero yo creo que Dios, dentro de la perspectiva bíblica, de continuo habla al corazón y viene tratando con el corazón de los hombres. Yo creo que Dios de múltiples maneras tiene formas de hablar a nuestro corazón. Formas de que nosotros escuchemos el mensaje, formas en que nosotros podamos escuchar el mensaje de salvación, de poder oír de su gracia, oír de su misericordia, oír de su favor. Nosotros cuando pensamos en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia ante el llamado del Evangelio, uno piensa en el día en que uno hizo una oración, que alguien estaba ahí conmigo, me compartió el Evangelio y me dijo, oremos juntos, pensamos en función de eso. Pero yo me pregunto, ¿y cuánto tiempo atrás, antes de esa experiencia, de ese momento, Dios estaba hablando mi vida de diversas formas? Aún algunas, tú te percatabas de eso, pero había otras en que tú no tenías noción de eso. Pero había momentos en que Dios estuvo hablando, porque miren, yo no dudo que Dios, de diversas formas, aún por la creación misma, dice Romanos 1, Él se revela, así que no tenemos excusa, dice Romanos 1:20, del hecho de que hay un Dios creador de todas las cosas. Aún más, cuando leo Hechos capítulo 14, que era el versículo que estaba queriendo buscar, yo creo que Dios de diversas maneras, Él trata de hablar al corazón de los hombres. Mire qué interesante la predicación que se da aquí por parte de Pablo. Y él llega y dice en 14:15 del libro de Hechos, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Eso era proclamar el Evangelio. Conversión. Dice, y que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos empezaron a testificar, claro, ellos reaccionaron porque la gente en este lugar los estaban queriendo adorar a ellos. Entonces, ¿cómo es capaz que ustedes están queriendo hacer esto con nosotros? Esto es una vanidad, esto no está bien. Ustedes deben de convertirse de su estilo de vida, de sus vanidades, en sus cosas temporales, deben convertirse al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. Y miren lo que sigue diciendo el apóstol. En las edades pasadas, dice el versículo 16, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Él ha dejado a la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Quién no se dejó a sí mismo? El Señor. Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. A pesar de que empezó a compartir de la necesidad de convertirse de ese tipo de cosas, ellos querían seguir allí rindiéndoles culto a ellos, pensando que eran deidades. ¿Saben? Dios, a lo largo del tiempo, Él nunca se ha dejado sin testimonio. Puede ser que usted y yo no nos percatemos de eso,
Pero Dios de múltiples maneras quiere seguir hablando y tratando. Aquí dice que a través de lluvias del cielo, de tiempos fructíferos, del sustento y de todas esas cosas, esa es una muestra donde podemos ver el favor de Dios hacia los hombres. Que nosotros no logramos entender eso, bueno, eso es otra cosa. Pero Dios ha buscado de múltiples maneras hacer entender al hombre de que hay un Dios sobre todo. Obviamente cuando se proclama el Evangelio y que nos convirtamos de las vanidades del mundo a Dios, pues ya hay un testimonio mucho más directo de ese Dios que quiere entrar en relación conmigo a través de lo que Jesús hizo en la cruz, que era la proclamación apostólica que encontramos en el libro de Hechos. Entonces, este tema de la proclamación del Evangelio, debemos entender que se habla de un llamamiento general. Todos los hombres reciben un llamamiento. Muchas veces la gente dice, es que esta persona no ha escuchado nunca del Evangelio. Bueno, puede ser que hay gente en algunos lugares que no han escuchado el Evangelio en su esencia, pero yo no dudo que Dios no dudo de que Dios esté procurando de múltiples maneras querer hablar al corazón de las personas, querer hablar al corazón de estas vidas para que esas personas escuchen el mensaje, experimenten a Dios. ¿Por qué debemos de entender esto? Bueno, debemos de entenderlo porque el llamado de Dios es a todos. Hay un llamado general de Dios a todos los hombres. A todos los hombres. Obviamente, ese llamamiento se hace efectivo por una operación especial del Espíritu de Dios, y cuando digo se hace efectivo, es que ese llamamiento cumple su función y cumple su propósito cuando el hombre que lo escucha, por una acción del Espíritu de Dios que está trabajando en medio de ese llamamiento, llega y dice, yo voy a dar una respuesta efectiva a Dios. Voy con fe, con esa fe que salva, a creer lo que Él hizo por mí. Pero recordemos, en medio de ese llamamiento hay una operación y un trabajo del Espíritu de Dios en medio del corazón de las personas. Dios está trabajando allí. El Espíritu de Dios está convenciendo, está inquietando, está hablando, está alentando el corazón de las personas y procurando que esas personas escuchen, entiendan y puedan tener una experiencia con Dios a través de Jesús. Entonces, la elección no niega el llamamiento de Dios a todos los hombres. El hecho de que Dios haya elegido en la eternidad, el hecho de que Dios haya escogido desde antes de la fundación del mundo, no quita el énfasis bíblico de que Dios hace un llamamiento a todos los hombres para que escuchen, para que entiendan la esencia del mensaje del Evangelio, que Cristo murió por ellos, para que nosotros pudiésemos tener y ser reconciliados con Dios. Entonces, la elección no quita ese llamamiento general de Dios, más bien lo reafirma. Es necesario hacerlo, porque somos convocados a eso, somos llamados a eso. El llamamiento de Dios a predicar, el llamamiento de Dios a compartir el mensaje de vida que usted y yo tenemos, es el resultado de que usted y yo hemos dado una respuesta efectiva a Dios. Hemos creído en Jesucristo como Señor y como Salvador. Tenemos una experiencia con Él. Y al tener esa experiencia con Él, somos convocados a ir con ese mensaje y compartir ese mensaje a otros. Entonces, la elección no niega en ningún momento, y la escogencia de Dios no niega el tema del llamamiento de Dios a todos los hombres. Porque alguien podría decir, bueno, si Dios escogió y si Dios eligió, ¿para qué llama?
Si al final de cuentas es un asunto simplemente de que Él determina y Él simplemente Él escoge. Perdón, hermano. La Biblia me pone ese énfasis, que es necesario que Dios hace ese llamamiento a todos los hombres. Sí. Perdón, quiero hacer una pequeña interrupción. Yo creo que en la Biblia hay un caso clarísimo que está en Lucas 18, me parece que es el caso en que Dios habla con un joven que es rico o millonario, ¿no? Y él le pregunta qué debo hacer para ser salvo y Jesús le dice, bueno, varios mandamientos, y después le dice también, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el rico pues se entristeció porque era un hombre de mucho dinero y vio que se iba a quedar sin nada y no siguió a Jesús. Yo creo que ese es un caso, no sé si estoy equivocado, en donde hay un llamamiento directo de Dios, sígueme, y el hombre no decidió seguirlo por no dejar lo que él tenía. Ok. Imagínate, este hombre en particular, probablemente una persona entendida de la ley de Dios, claro. Cuando Dios le dice, bueno, estos son los mandamientos que debes de guardar, después de que él escucha eso, dice que él en su corazón dice, todo esto guardado desde mi juventud, he crecido dentro de la vida religiosa de un judío, he crecido dentro del conocimiento de la ley de Dios, de la Torá. ¿Qué más me falta? Dice Mateo 19, versículo 20. Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Hay un llamamiento allí? Sí. ¿Un llamamiento de Dios? Sí, hay un llamamiento de Dios. Un llamamiento que Dios hace a todos los hombres, de diversas formas. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Este hombre, cuando Jesús le convoca en esta parte final y de esta forma, él llega y reconoce que él tenía muchos bienes. Él llega y dice, no, da media vuelta y con tristeza se va. Él tuvo una respuesta efectiva al Evangelio. No tuvo una respuesta efectiva, en el sentido de que él se sintió incómodo. Hubo cosas que él consideró que él no veía bien. Él sentía que habían cosas que él tenía y posesiones que eran parte de su vida, que eran importantes para él. Entonces, él tuvo una respuesta efectiva. No tuvo una respuesta efectiva. La elección no niega el hecho de que haya personas que respondan así. Va a haber personas que van a responder así. Inclusive van a haber personas que sí van a responder de forma efectiva al Evangelio. El detalle es que la elección y la escogencia de Dios no niega ese énfasis bíblico, no lo niega. Hay que tener cuidado cuando ponemos énfasis en la elección de Dios y rechazamos el hecho de esa respuesta del hombre, efectiva o no, porque vamos a encontrar en la Biblia casos de respuestas efectivas al llamamiento del Evangelio y otras respuestas no efectivas. Creo que leímos un pasaje de Lucas, si no me equivoco, en el capítulo 7, Lucas capítulo 7, déjenme revisar a ver si lo encuentro. Lucas 7, versículo 29 y versículo 30. Dice la palabra, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. No los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Dios tenía un designio con esos hombres? Bueno, aquí dice que sí. Dios podía estar hablando al corazón de ellos, aún inclusive a través de Juan el Bautista. Dios, pregunto yo, ¿Dios estaba hablando a Israel a través de Juan el Bautista o no? Sí, claro. Sí. Él aún era parte del propósito divino, y no solamente preparar el camino de que iba a venir después de él, sino que Dios lo levantó como un profeta
suyo en medio del pueblo. O sea, cuando Juan el Bautista estaba hablando, él no estaba hablando un mensaje suyo, él estaba hablando de parte del Señor. El detalle es que hubo personas que rechazaron ese designio de Dios, ejercieron una respuesta que no fue efectiva a la convocatoria divina. La elección y la escogencia de Dios no niega que el hombre tenga que responder efectivamente, porque la Biblia nos habla de eso. Por eso debemos de cuidarnos de algunos extremos, esos extremos que hablan de la escogencia y la elección de Dios y niegan de una forma vehemente la respuesta del hombre, efectiva o no en la Biblia. Debemos de tener cuidado, porque hay posiciones extremas que son delicadas y que nos pueden llevar a conclusiones que no son correctas. En ese sentido, entonces, debemos de tener claro esto. Mira un caso particular que me gusta, Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos 16, verso 14, un caso específico de una mujer llamada Lidia. Hechos 16, versículo 14, mire lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 16, versículo 14. Por favor, voy a pedirle a nuestro hermano Alberto que nos ayude a leerlo. Sí, lo estoy buscando un segundito. 16, 14, ¿verdad? Sí. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Miren, en medio del llamamiento del Evangelio, en medio de la proclamación del Evangelio que estaban haciendo estos hombres de Dios en este lugar, dice que el Señor estaba trabajando en el corazón de esta mujer. Eso es lo que estaba dando a entender. Estaba trabajando en el corazón de esta mujer para que estuviese atenta a las palabras de Pablo. Necesitaba haber una respuesta efectiva. Bueno, Dios estaba queriendo que ella diese una respuesta efectiva o no, pero que diese una respuesta. Y dice y cuando fue bautizada en su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Entonces, cuando vemos este pasaje de la Escritura, me doy cuenta de que el Señor está continuamente operando en medio de la proclamación del Evangelio. Está operando en el corazón de la proclamación. Está trabajando en el ser interno. Vamos a tratar de apagar algunos micrófonos. Debe ser ese sonido de fondo, es algún micrófono que tenemos abierto. Entonces, Dios quiere que haya una respuesta. Sí, Dios, el deseo del corazón de Dios es que exista una respuesta efectiva. Pero la Biblia me dice que hay personas que no respondieron efectivamente al llamamiento del Señor. Esta mujer sí respondió. Dios estaba trabajando y operando. Yo no dudo que el Espíritu de Dios y el Señor está trabajando en el corazón de las personas en medio de esa convocatoria, de ese testimonio del Evangelio. Yo no dudo que el Espíritu Santo de Dios, recordemos que la Biblia dice en Juan que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando hablamos del Espíritu de Dios convenciendo, Juan capítulo 16, convenciendo el corazón de las personas, es porque Él está trabajando. Entonces, el tema de la respuesta efectiva o la respuesta del hombre al llamamiento del Evangelio, en la Biblia encontramos testimonio de eso. Y eso no niega el hecho de que Dios es soberano, de que Dios está por encima de todo, de que Él es soberano, de que Él elige o que Él escoge. Por ambos énfasis los encontramos allí en la Escritura. Y no tienen que ser conceptos que nos hagan sentir inquietud,
como algunas personas tienen inquietud, pero es que, pastor, yo trato de conciliar ambas cosas y no logro cómo conciliarlas, no logro cómo armonizarlas, porque cómo yo logro entender esto unido a esto otro si ambas cosas están allí. Bueno, amado hermano, usted va a encontrar en la Biblia muchas cosas que si usted tratase y yo tratase de armonizarlas para poder entenderlas según mi lógica, le voy a decir que va a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque hay cosas que están dentro del designio, el propósito y el plan de Dios. ¿Y quién es usted, quién soy yo para acercarnos a Dios? El barro, acercarnos al alfarero, como dice Romanos 11, y decirle: Señor, ¿por qué hace las cosas así? En eso, entonces, yo creo que debemos de estar claros de que la elección y la escogencia de Dios no niega que tiene que haber un llamamiento efectivo. Y lo impactante de todo esto es que Dios quiere que usted y yo, que respondimos a ese llamamiento del Evangelio, respondimos efectivamente a ese llamamiento, nosotros ahora seamos testigos. Nosotros ahora vayamos y prediquemos, nosotros proclamemos a otros. ¿Por qué? Porque hay otros que necesitan escuchar. Y en medio de eso, no dude de que Dios está tratando y Dios está procurando hablar al corazón de las personas de diversas formas, a través de la lluvia, a través de lo que produce la tierra, a través de la creación, a través de personas, a través de circunstancias, a través de eventos, porque Él está hablando y procurando convencer el corazón del hombre. Tiene que haber una respuesta al llamamiento, ¿sí? Es importante el llamamiento del hombre, claro que se está buscando. Romanos 10:14. ¿Cuántos saben qué dice Romanos 10, versículo 14? Claro. ¿Qué dice, hermana? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Necesitarán los hombres escuchar el mensaje del Evangelio? Claro que sí. ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Entonces, esa postura y esas conclusiones en algunos casos de algunas personas de que, bueno, pero es que si Dios eligió y Dios escogió, entonces no es necesario proclamarle a nadie. Eso es acercarnos con un planteamiento y con una hipótesis que no tiene fundamento bíblico. Porque ese planteamiento, y de ese planteamiento surgen una cantidad de preguntas, nos lleva al punto de negar algo que es fundamental en la Biblia. La proclamación del Evangelio, el llamamiento del Evangelio es necesario. Está presente en la Biblia. Y yo no puedo negarlo. Y no puedo negarlo. Preguntas o comentarios. Pastor. Sí. ¿Me habla David? Sí, bendiciones. Bendiciones, pastor. Tengo una pregunta, pastor. Mire, usted está hablando sobre el tema de la elección y aparte sobre el tema del llamado de Dios para todos los hombres. Que parecen como dos planteamientos distintos, ¿no? Y yo me pregunto, o sea, si Dios elige a las personas para salvación desde antes de la fundación del mundo, entonces ¿por qué al tocar este tema a veces se descarta de que Dios también pueda hacer llamados al hombre para que el hombre responda, como usted está diciendo, al mensaje del Evangelio? Es como la vez pasada yo le explicaba de que del pasaje que decía que Dios es el que produce en el hombre o en nosotros el querer, ¿no? Como el hacer, o produce ese deseo de aceptar lo que Dios desea que aceptemos. En este caso viene siendo el llamado
al arrepentimiento o a recibir la salvación que Él nos quiere dar. Entonces yo creo que este tema es porque muchas veces cuando se hacen campañas evangelísticas o se predica en las iglesias, los pastores o los líderes que están en el momento predicando hacen el llamado a las personas para ver quién quiere arrepentirse o quién quiere hacer la oración, en la cual le llaman la oración de fe. Y he visto casos de que la gente pasan porque se sienten compungidas por el mensaje que recibieron y se dejan guiar pues, por el líder que está haciendo la oración, y muchas veces la mayoría de las personas con el tiempo han dado fruto de esa campaña o han dado fruto de ese culto que se realizó ese día, y dan fruto de arrepentimiento. Y si se convierten al Señor y dan fruto de arrepentimiento y dan buen testimonio, y entonces yo pienso de que también, aparte de que Dios elige, también yo pienso que Dios tiene un deseo de salvar a toda la humanidad. No sé qué puede, o qué respuesta puede dar al respecto. No sé. Bueno, el tema con esto es, ¿tiene Dios el deseo de que los hombres estén en comunión con Él? Yo creo que el deseo del corazón de Dios, desde un inicio de la creación, es que los seres humanos creados por Él estuviesen en comunión con Él. Ese fue el plan original. O sea, el deseo del corazón de Dios es ese. El hecho es de que si Dios elige y Dios escoge, entonces, ¿para qué? Alguien podría decir, ¿para qué hacemos un llamamiento? Pero es que la Biblia me dice que el llamamiento, el convocar a la gente, el decirle a la gente, arrepiéntete de tus pecados, hablarle a la gente de su condición, hablarle a la gente, explicarles quién es Cristo. Cuando yo encuentro el mensaje en el libro de Hechos de los Apóstoles, en medio de los lugares, ellos decían quién era Cristo. Ellos hablaban de la necesidad que tenía la gente de creer para salvación. En Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8 habla de que del amor de Dios en Cristo, de siendo nosotros pecadores. O sea, el mensaje es necesario. El llamamiento del Evangelio es necesario que esté allí. El tema de la elección de Dios, el tema de la escogencia de Dios no niega esa realidad. No debería de ser un problema para nosotros eso. O sea, Dios quiere, Dios que hace un llamamiento a los hombres. ¿Tiene que haber una respuesta? Sí. Sí tiene que haber una respuesta, pero eso es lo que la Biblia me enseña. El problema que nosotros tenemos, y nuevamente abordo este tema, es que para nosotros no es entendible el concepto de elección con el concepto del llamamiento de Dios y la respuesta del hombre al llamamiento de Dios. Y como nosotros no logramos armonizarlo, como nosotros no logramos hacer que las dos cosas funcionen, y las dos cosas sean entendibles, allí unidas, como yo no logro entenderlo, entonces eso está mal. No, es que ambos conceptos están en la Biblia. Y mira este pasaje de la Escritura, llega y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 43 y 44. Juan capítulo 6, verso 43 y verso 44. Dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Mire, estos pasajes me hablan de la acción de Dios en medio del corazón de la gente. El tema de venir al Señor es un asunto que requiere la acción y la intervención de Dios, y es que Dios está interviniendo en medio de la vida del hombre, queriendo hablar al corazón del hombre, queriendo retar el corazón del hombre. El hermano Gabriel Azcárraga pone aquí un comentario
semilla sembrada entre espinos, y menciona la parábola de la semilla sembrada en el campo, y que alguna semilla daba fruto. Hay una semilla que se fue sembrada en el campo en esa parábola y que dio fruto al 100 por uno, otra no dio a ese porcentaje, y hubo alguna que no fructificó. Entonces, cuando miramos esa parábola, yo me doy cuenta de que hay gente que su respuesta no es efectiva al Evangelio, no lo es. Y hay personas que sí responden al Evangelio y dan fruto en distintos porcentajes, a distintos niveles, pero da fruto. Entonces, este tema de la proclamación del Evangelio está inmerso dentro del mensaje de la palabra. Es necesario que el hombre responda sí. En función de eso, ¿cómo nosotros deberíamos de orar por aquellos que no le conocen? Y este es un tema interesante. ¿Cómo usted y yo deberíamos de orar por aquellos que no conocen del Señor? Bueno, yo creo que debemos de buscar una forma efectiva de orar por ellos, para que Dios opere de forma efectiva con el Evangelio en sus corazones, en el corazón de esas personas, para que exista una respuesta salvadora genuina. Todos van a responder. Bueno, hay algunos que van a responder de forma efectiva y hay otros que no van a responder. Eso es definitivo. El detalle es que ese concepto no niega el hecho de que Dios elige. Obviamente, su elección está ligada a su soberanía y a su presencia, ligada a su entendimiento y a su conocimiento y a su voluntad perfecta. El detalle es que el llamamiento del Evangelio es algo crucial a la luz de la Biblia. Y debemos de tener cuidado con algunas posturas. Hoy en día hay ciertos movimientos que llegan y dicen, yo escuché a alguien algún tiempo atrás que llegaba y decía, ¿para qué hacer llamamientos a la gente? ¿Para qué convocar y llamar a la gente a arrepentirse? Si Dios ya tiene determinados quiénes son salvos. Para mí eso es un conocimiento muy limitado de lo que la Biblia dice. Porque la Biblia habla muy claramente que yo debo proclamar el Evangelio a toda criatura, que yo debo de hablar a las personas. ¿Cómo van a creer si no han escuchado? En función de eso, entonces, usted y yo tenemos una convocatoria y un llamado de Dios. Usted y yo hemos respondido efectivamente al mensaje del Evangelio. Y usted y yo hoy podemos caminar en una relación con Él, porque Dios estuvo trabajando en tu corazón, así como no dudo que esté trabajando en el corazón de muchas personas, hablando sus vidas de múltiples maneras, para que ellos tengan una respuesta al Evangelio. Pastor. Sí, mi hermano. Sí, no es una duda realmente, no es una duda ni nada por el estilo. O sea, he estado pensando en todo lo que se ha hablado y definitivamente, como usted bien dijo, tratar de armonizar ambos conceptos que son bíblicos y ampliamente explicados en la Biblia es un asunto que, según la mentalidad humana, es de loco, es como para volverse loco. Lo que yo pregunto es lo siguiente. Cuando estamos nosotros viendo lo que la Biblia llama llamamiento efectivo, llamamiento eficaz, como le queramos llamar, ahí se pone, y es lo que quisiera ver si en esta sesión, ahora que está terminando, o en la próxima pudiera ampliarse más, es: ¿el hombre tiene capacidad de resistir a ese llamado o no? Y lo pregunto por el hecho porque veo en la Biblia, no recuerdo justamente los pasajes, si es que hay más de uno, pero sí recuerdo uno donde la Biblia me habla de que hay personas que tienen la mente reprobada, es decir, que no tienen la capacidad espiritual para creer estas cosas y que por hecho la rechazan. Su respuesta es rechazar. Pero rechazan porque es su libre voluntad rechazar, o porque su mente está reprobada, o sea, está descalificada de plano para tomar esa decisión.
Si tu mente está reprobada y no tienen esa capacidad, entonces estaríamos diciendo de que en esos casos en particular, Dios a través de su Espíritu no tiene ninguna acción en ellos para convencerlos. Si yo digo que hay ciertas personas en las cuales Dios no toma una acción para convencer sus corazones, entonces estoy limitando que la acción del Espíritu de Dios se da solamente en el caso de aquellos que están predestinados a ser elegidos. Y que en los otros casos, Dios no toma ningún tipo de acción por el hecho de que Él ya sabe que tienen una mente y un corazón reprobado. Si yo limito la acción del Espíritu de Dios en la mente y en el corazón solamente de los elegidos, entonces yo tengo que sustentar a la luz de la Biblia, si tengo un planteamiento así, de que el Espíritu de Dios solamente opera, solamente lleva a cabo una tarea de convencimiento efectivo en el corazón de los elegidos y no en el corazón de todos. Y si yo tengo ese planteamiento, entonces tengo que plantear y tengo que hacerme la pregunta. Entonces, el Espíritu de Dios en la Biblia o la acción de Dios en el corazón de los individuos para que respondan efectivamente es solamente en unos cuantos, pero Dios no opera en el corazón de otros que ya son reprobados. ¿Son reprobados porque Dios determinó que son reprobados o son reprobados porque su respuesta es negativa? ¿Cómo se llama? A Dios. Bueno, a la luz de la Biblia yo encuentro que Dios llama a muchos de estos reprobados desde la eternidad. Pero también encuentro en la Biblia que estas personas reprobadas en algún momento estuvieron expuestas al Evangelio y decidieron cerrar su entendimiento entenebrecido por el pecado, controlado por el pecado, como dice Romanos capítulo 1, simplemente ellos, dice el verso 20, no tienen excusa, porque aún adorando lo que no debe de adorarse, ellos ven la creación y allí de una forma o de otra Dios se revela a ellos y no tienen excusa, pero aún así, con la creación allí, para mí la creación es una forma en que Dios le habla al hombre, de una forma en particular, pero le habla. Al final de cuentas, yo creo que el Espíritu de Dios tiene un operar en el corazón de los hombres en general, y tiene que haber una respuesta. Y va a haber una respuesta de parte de los hombres. En medio de todo eso, entonces, ellos son reprobados porque Dios los reprobó o porque ellos determinaron no responder efectivamente a Dios. Yo creo que ambas cosas. Y yo creo que la respuesta a esa pregunta, hermano, está en el versículo 21. Voy a leerlo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Me da la sensación de que Dios les estuvo hablando y no quisieron bajo ninguna circunstancia pues aceptar la palabra de Dios. Creo que habría que leer todo el contexto, me parece a mí. Sí, hermanos, al final de cuentas, ese contexto lo que nos está hablando es de que Dios se revela a ellos, inclusive a ellos. Gabriel Azcárraga pone que hicieron el pecado y seguir en el pecado. Sí, hermanos, no es para, honestamente no es para fomentar ningún tipo de debate, ¿no? O sea, pero mi pregunta, pero creo que mi pregunta es válida por el hecho de que, o sea, yo no estoy cuestionando
la respuesta del hombre. El hombre siempre va a tener respuesta positiva o negativa. El asunto está en que, tendría yo que obviamente hacer lo que nos recomiendan a todo estudiante de la Biblia, leer la Biblia sin preconceptos. Pero veo pues en estos pasajes donde se me habla el versículo 21, que el hombre se envanece ciertos hombres se envanecen en su razonamiento. ¿Por qué habemos personas que no nos envanecemos en esos razonamientos? O sea, es por capacidad mía de que César Tuñón es tan hábil para no envanecerse, y la respuesta personal mía es que no. O sea, simplemente es algo que Dios me dio y que quiso que así fuera para que cada uno de nosotros respondiéramos de manera afirmativa. Habrá otros que Dios no le dio, los reprobó, como bien vimos en la parte esta de la elección que hablaba de la reprobación, los pasó por alto y se envanecieron en su razonamiento. Pero vuelvo y digo, no es para fomentar ningún tipo de debate ardiente, ni que nos, ni que nos enemistemos por el tema. Simplemente hice la pregunta porque eso son una de las cosas que yo puedo ver en las Escrituras. Bueno, yo pienso, hermano, que es mucho la disposición del corazón del hombre, y pienso que es mucho en cuanto nos sintamos necesitados de Dios también. Por ejemplo, ayer estaba leyendo yo un libro que me llamó mucho la atención. Es un ateo famoso en Estados Unidos o en Inglaterra, se llama Richard Dawkins. Y ese hombre, él es evolucionista y habla de Dios, pero unas barbaridades que si yo les leo lo que él escribió en su libro, yo creo que todos nos asombramos. O sea, ¿y por qué lo escribe así? Y él ha manifestado en diferentes entrevistas que simple y sencillamente no cree en que haya un creador, no cree en que haya un Dios, no cree en que Dios sea el camino a seguir. ¿Por qué? Porque él se cree más sabio que Dios. Entonces pienso que es mucho la humildad del corazón del hombre en cómo recibamos el mensaje de la palabra de Dios. El detalle es que esa humildad o esa respuesta de algunos humildemente escuchar la voz de Dios, y en algunos otros no tener una respuesta tan humilde, sino llegar y decir, no, Dios no tiene validez aquí el que tiene validez soy yo. Lo vamos a encontrar en muchos casos. El detalle es que yo creo que hay una operación de Dios. En medio del llamamiento del Evangelio hay una operación de Dios en el corazón de los hombres. El hecho de que usted y yo respondamos se une ese factor y esa intervención divina hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida. Y obviamente ante esa respuesta el corazón de muchos llega y dice yo creo. Hay un creer. El detalle es que no podemos llegar y excluir la operación de Dios, porque desde el momento en que usted excluye en medio del llamamiento del Evangelio, usted excluye la operación de Dios en medio de los hombres, usted va a dejar en manos del hombre solamente la respuesta. Y yo creo que el hombre, por su condición de pecado, necesita una acción de convencimiento y una acción de hablar de parte de Dios. Y yo no dudo de que Dios esté allí operando y hablando al corazón de los hombres. Va a haber respuestas efectivas a esa convocatoria de Dios, y va a haber algunas respuestas que no lo son. Sí. Y eso, sí, mi hermano. Una pregunta, mire. Por lo menos el pasaje de Juan 3:16, que habla que de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo tuve una conversa con un hermano y él me decía que cuando Dios habla, cuando Jesús expresa este pasaje de que de tal manera amó Dios al mundo, él me decía que se refería, cuando hablaba del mundo, se refería a lo que ya, a los pocos que ya él había escogido para esa salvación eterna.
Y entonces yo me quedé, pero digo, si dice el mundo, para mí se refiere a toda la humanidad. Pero él me dice que no, que realmente se refería era a los que ya habían sido escogidos de antemano. Entonces yo quiero saber cuál es su opinión, si es, qué tan cierto es, si es que él murió por toda la humanidad o solamente murió por lo que ya había escogido de antemano para ser salvos. Ok, bueno, ahí tendríamos que ir al concepto de qué entendemos por mundo. En pasajes como estos, cuando hablamos del mundo, algunos lo ven desde la perspectiva limitada de que ese mundo es el mundo de los elegidos. Y otros llegan y dicen, no, ese es el mundo refiriéndose a todos. Cuando yo voy y tratando de armonizar la Biblia, de mirar en un pasaje como estos en armonía con el resto de la Escritura, la Biblia dice que Él murió por todos. Claro, en esos pasajes que dice que Él murió por todos, también algunos llegan y dicen que esos todos son todos los elegidos, y no todo el mundo. Obviamente nosotros no creemos ni la Biblia enseña de que todos son salvos, porque la Biblia no habla de un universalismo, todos los hombres siendo salvos. Pero la Biblia sí plantea aquí el tema del mundo como todos los seres criados. O sea, Dios murió por todos ellos. A mí, a la luz del contexto de lo que se viene hablando aquí, ese concepto de mundo está ligado a toda la humanidad, no está ligado a un grupo específico o a un grupo, ¿cómo se llama?, en particular. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es que no estamos negando de que el mundo sea salvo solo por Él, es que Él es el único medio de salvación. Él es el único. Y esa es la realidad que tenemos que expresar a través del llamamiento del Evangelio. Solo a través del Hijo podemos ser salvos. Solo a través de Él. Entonces ese concepto de mundo no debería de ser una tensión para nosotros pensar que ese concepto de mundo está asociado a toda la humanidad. Sí, hermano, perdón, nada más para complementar la pregunta, mucha gente también yo he escuchado oírlos lo que dice el hermano sobre el concepto de mundo, porque en Juan 17 Dios hace una oración, creo que no sé si una noche o un par de días antes de que lo tomen preso, y en la oración Él dice claramente de que no oro por el mundo, sino por los que me diste. Entonces creo que mucha gente ha tomado ese concepto de palabra mundo, diciendo que no es a todas las personas, sino al mundo de los elegidos. No sé si esa oración hablará también del mundo de los elegidos solamente. Debería, por lo menos a la luz del Evangelio de Juan, los que plantean ese tema del mundo de los elegidos tratan de armonizar que el mundo entonces tiene esa implicación en el Evangelio, de que cuando se habla del mundo, se habla del mundo de los elegidos. Pero es interesante que en algunos contextos de Juan, cuando se usa mundo, no se está hablando solo de los elegidos. Yo siento que este concepto, la Biblia cuando habla de los escogidos se llaman los escogidos, los elegidos. Se usan los santos para referirse a aquellos que han sido ya redimidos. La carta de Pablo a los santos en la iglesia en Roma se usan términos como esos para hablar de aquellos que ya han experimentado esa salvación de Dios. Aquí cuando se habla de mundo estamos hablando del entorno del mundo en su totalidad. ¿Debe ser eso algo que está en contra de la elección de Dios? No. Básicamente lo que está dando a entender es que Dios ofreció su vida para que la humanidad sepa que a través de esa obra en la cruz es el único medio de salvación a través del cual los hombres pueden tener una experiencia con Dios. Este tema es un tema muy interesante y hay una pregunta que toca a mi hermano David que vamos a estar viendo. La próxima sesión, el próximo miércoles, vamos a terminar
vamos a abordar esa pregunta adicional que él hacía. Para ello vamos a tener que mirar algunas posturas que hay sobre algunos ciertos énfasis que se tienen en ciertos lugares, y en función de eso es lo que escuchamos muchas veces en medio de las iglesias, y esos énfasis son los que en algunos momentos ciertas iglesias toman otro énfasis diferente. Vamos a hablar un poquito de eso posteriormente, por lo menos este próximo miércoles, porque hay algunas personas que dicen que el hombre está en una condición de depravación o de pecado que no pueden responder a Dios, que solamente por medio de la acción de Dios en sus vidas que ellos pueden responder, porque su depravación es total, que no pueden ni siquiera ejercer ningún tipo de fe si no interviene Dios. Esa es la postura de ciertos sectores, y hay ciertos sectores que dicen sí, el hombre puede responder a Dios, que responden a ese planteamiento. Hay sectores que dicen que Dios eligió y murió solamente por los elegidos, y que la expiación que Él hizo fue solamente por unos, no por todos. Entonces hay otro sector que dice que la expiación del Señor, Él murió por todos, solamente que esa expiación es efectiva en algunos. Hay sectores que llegan y dicen que la gracia de Dios es irresistible y que hay cosas que Dios hace que el hombre no puede resistir. Vamos a estar hablando de eso un poco en la próxima semana, y hay gente que responde a eso y dice sí, la gracia de Dios en algún momento puede ser resistida por alguien. Allí es donde entramos en un diálogo y un debate entre lo que hemos conocido a lo largo ya casi de 5 siglos como lo que hemos llamado el acercamiento calvinista o el acercamiento arminiano a este tema, que ha sido motivo de diálogo en algunos entornos eclesiásticos. Yo creo que un diálogo sano y saludable, pero en otros entornos eclesiásticos ha sido una tensión bastante compleja. Caldeada, y que yo creo que son consideraciones que deberíamos de tener, porque necesitamos acercarnos a ver ambos acercamientos y cuál es la perspectiva bíblica, porque mucha gente adopta alguna de estas dos posturas más por una tradición que porque tengo un fundamento bíblico. Así es. Entonces yo necesito tratar en medio de todos esos planteamientos de ambos lados de hacer un análisis del fundamento bíblico que ellos plantean, y en función de eso yo decir si es bíblico lo que ellos están queriendo transmitir o no lo es. Entonces yo necesito definir mi postura en función de lo que enseña la Biblia, no en función de lo que me enseña el dogma de ciertos seguidores de alguien en particular. Usted dijo algo muy cierto, y es que tenemos que evitar a toda costa los extremismos, ¿verdad? Eso es muy cierto, definitivamente. Sí, porque los extremos son peligrosos, sí. Sí. Pastor, por lo menos lo que me dice mi hermano acá es cierto, porque por lo menos yo veo que se hacen, por lo menos en últimos años para acá se han hecho muchas campañas eclesiásticas, evangélicas, con el fin de ganar, de que los hermanos quieran que muchas almas se acerquen al conocimiento de Cristo, y que haya una reacción de arrepentimiento de los pecados, ¿no? Entonces cuando se pone el mensaje de Cristo en una campaña, se pone el mensaje de Cristo en una convención donde se llaman y se reúnen a mucha gente, y al final se hace el llamado de arrepentimiento, mucha gente pasan adelante, y los hermanos dicen que al hacer la oración es como para guiar a la persona a orar, porque el concepto de ellos que piensan que la gran mayoría de las personas que pasan adelante de repente no tienen una idea de cómo venir a Dios y orar, o de cómo venir a Dios y decirle a Dios que lo perdone, ¿no? Entonces cuando la persona hace la oración que el pastor le repite que hagan,
las personas, mucha gente en esa campaña, porque yo he sido testigo de que mucha gente llora, mucha gente se confunde, mucha gente se humilla, esa la masa, tiene distintas reacciones de expresión de que de verdad quieren, de verdad se sienten arrepentidos pues de su pecado, de su maldad, de su vida desviada. Y en el tiempo usted comienza a ver que esas personas comienzan a dar verdaderamente un fruto de arrepentimiento en sus vidas, porque después los líderes le van dando seguimiento, le van dando discipulado, dependiendo de la denominación que haga la campaña, dependiendo de la denominación. O sea, siempre en esta campaña, siempre un grupo da, porque vamos a decir que todos los que pasaron de repente den fruto, pero la gran mayoría dan fruto de arrepentimiento y comienzan a verse en ellos esos cambios, pues. Sí. Entonces yo pienso que sí es necesario que se hagan los llamados. Sí, el detalle es que un extremo muy común, y termino con esto por hoy, un extremo muy común es que algunos sectores llegan y dicen que ese tipo de llamamiento no es necesario, pero obviamente plantean eso en función de que Dios, por su conocimiento y por su determinación de elegir o de escoger a algunos, pues ese tipo de llamamiento no es necesario. Ese es un extremo. Yo no dudo que cuando se hace un llamamiento y se dirige a una persona sobre cómo debe de presentarse delante del Señor, que eso sea algo inadecuado. Yo creo que son formas que tenemos, que usamos. El detalle es que necesitamos guiar a esas personas a tener una experiencia con el Evangelio, a escuchar el mensaje, a reconocer su condición de pecado y darse cuenta que solamente a través de Cristo hay salvación. Hay un operar de Dios. Yo no dudo que exista un operar de Dios, no solo en ese momento, sino que creo que aún antes de eso Dios ha estado y seguirá hablando al corazón de ellos. Este próximo miércoles pues vamos a estar avanzando un poco con algunos detalles interesantes. Yo sé que estamos leyendo algunos materiales ligados a este tema y vamos a tener algún aporte interesante. Yo no creo que esto necesite ser un tema que nos genere inquietud o tensión. Yo creo que es un tema que nos debe de hacer volver a la Biblia y que podemos tener una perspectiva bíblica, más que la perspectiva de una denominación o de una organización. Necesitamos tener una postura fundamentada en la Biblia y que realce esas verdades mostradas en la palabra. Este miércoles entonces nos vamos a ver a las 7:30. Les animo, el domingo estamos en el Parque Natural Metropolitano desde las 10 de la mañana, este domingo